Marco Flores, pues él es el analista económico, experto en la materia. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar este diálogo con esta más reciente decisión del presidente de la República, este decreto 83 que tiene que ver con los precios a la final de el costo de las gasolinas extra y eco país. La idea, podríamos creer, economista Flores, que es avanzar hacia la eliminación de los subsidios, aunque el día de ayer hablábamos con Ivo Rosero, presidente de Camdepe, y él decía que prácticamente ya no hay un subsidio, que por qué no se toma la decisión definitiva ya de eliminar los subsidios también para estas gasolinas, la extra y la eco país. Coméntenos, economista, por favor, sus criterios. Bienvenido. Buenos días, Rosana. Un saludo para usted, para su audiencia. A ver, hay una diferencia entre el precio que paga Petroecuador, es decir, el Estado ecuatoriano, por comprar las naftas de alto octano para las gasolinas y el precio de venta local de las gasolinas. El año pasado, esa diferencia, me estoy refiriendo a las gasolinas que todavía tienen el subsidio, que son la Extra y la Eco País. El año pasado esta diferencia fluctuó dependiendo del precio del petróleo entre 240 y 400 millones de dólares. Ha venido fluctuando. De manera que sí hay todavía una diferencia. Nosotros desde hace varios años hemos sugerido, y aquí mismo lo he dicho varias veces en este medio, la eliminación de los llamados subsidios a los combustibles. Pero no una eliminación unilateral, sino compensándola a la gente. Y nuestra propuesta siempre fue eliminar los llamados subsidios a los combustibles, con excepción del gas licuado de petróleo para consumo doméstico, que creemos debe mantenerse subsidiado, es un símbolo de la pobreza de este país. Eliminar todos los otros subsidios, pero bajo una compensación previa de la reducción del impuesto al valor agregado. La reducción del impuesto al valor agregado, cuando nosotros hicimos esa propuesta, el IVA estaba en 12%, nosotros proponíamos reducirlo, el IVA general al 10% y el IVA en restaurantes, hoteles, pasajes, pequeños negocios al 8%. Bueno, ahora el IVA está en 15%, entonces la reducción no debería ser inferior a 3 puntos para eliminar todos estos llamados subsidios, como digo, con excepción del gas licuado de petróleo. Lo que ha hecho el gobierno es seguir una parte de los condicionamientos del propio Fondo Monetario. Es decir, no son solo condicionamientos del Fondo Monetario, el propio gobierno lo quiere hacer. Entonces, lo que están es eliminando cualquier diferencia que pueda existir en la compra de las naftas para las gasolinas extra y ecopaís. Y esa factura se la pasa directamente al consumidor. Si usted me pregunta qué me parece la medida, me parece que la medida va en la dirección correcta, pero parcialmente. La otra parte de la medida era la que le acabo de señalar. ¿A objeto de qué reducir el IVA? A objeto de impulsar la demanda, que es un problema grave en el Ecuador, tener la demanda en el nivel que tenemos, ir totalmente contraída, pero además una demanda que para la mayor parte de la población, más de 7.4 millones de ecuatorianos, está absolutamente estancada y en franca reducción. Y la demanda es la principal fuerza de la economía para impulsar el crecimiento económico, el empleo y reducir la pobreza. Y esta Entonces, demanda, sin duda alguna, economista, perdone que aquí le interrumpa, se va a ver agravada aún más con 5.000 funcionarios públicos fuera, pues son estos funcionarios con empleos estables quienes a la final son los que salen a comer fuera, los que se van de vacaciones, los que sacan un crédito para adquirir un vehículo, es decir, estos 5.000 funcionarios fuera, ¿o usted considera que esos 5.000 funcionarios simplemente van a ser reemplazados por otros? no lo sé si serán reemplazados, es probable, pero si son reemplazados, eso anula la medida que anunció el propio gobierno. Lo que le iba a decir Rosana es que no solamente que la medida que está tomando el gobierno es parcial, sino que en el estado actual de la economía, en el estado actual de la economía, es evidente que va a afectar mucho más a la ya afectada demanda de la economía. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Hay otras cosas que puede y debe hacer el gobierno, pero que no las hace porque evidentemente la conducción de las élites económicas y políticas del país está basado en el modelo económico neoliberal. Y lo que les interesa es solamente su propio beneficio, no les interesa el bien común.
son evidentes los resultados que tiene la economía ecuatoriana. De manera que en la dirección correcta, pero parcialmente han tomado la medida. En cuanto a lo que va a pasar con los empleados públicos, mire, esto de aquí se está haciendo por una razón, para pagar la deuda externa, y la razón es bien simple. Si usted mira el presupuesto del Estado, el rubro que más crece anualmente, es el pago del capital de interés de la deuda pública. Concretamente, el pago de los intereses de la deuda externa. Estos intereses están creciendo de manera sustantiva porque el capital aumenta. Entonces, los recursos van a ir hacia allá, a pagar la deuda externa. Ahora, economista, podemos entonces aseverar con esto que todas estas políticas y estas medidas que está adoptando el presidente de la República es como ya se ha denunciado, simplemente para responder al Fondo Monetario Internacional, a estas recomendaciones, entre comillas, que hace el Fondo Monetario Internacional para poder mantener esa línea de crédito abierta. Es decir, se le obliga efectivamente al gobierno nacional a tomar o adoptar medidas de esta naturaleza. Y bueno, el gobierno las En gran acoge. medida sí, en gran medida sí. Esto responde no son recomendaciones, son imposiciones del Fondo Monetario. Es decir, le dicen, si usted no hace esto, yo no le entrego los desembolsos de los créditos. Pero yo creo que el Fondo Monetario también está siendo usado aquí como justificación de la mala política económica que tiene el Ecuador. Entonces, esta medida, por ejemplo, si bien es una imposición del Fondo Monetario, es todavía una imposición mucho más fuerte del neoliberalismo criollo. Están tomando las medidas porque el gobierno las quiere tomar, más allá de las imposiciones del Fondo Monetario, que son varias, ¿no? No solamente las de los combustibles, son varias. El Fondo Monetario quisiera, por ejemplo, que se suba nuevamente el IVA, que el despido de los trabajadores sea mucho más fuerte del que ya ha habido. Y déjeme decirle una cosa, ¿no? El problema, si usted mira, lo que pasa es que aquí la gente no investiga, aquí la gente habla cualquier cosa. Entonces le hablan del Estado obeso y de que hay una cantidad de tales por cuales en el sector público. Mire las cifras. El tamaño del Estado ecuatoriano es 38%. Que hay que hacer ajustes, que hay que hacer arreglos, sin duda. El tamaño de las economías europeas sobrepasa el 50%. Este no es un Estado obeso, lo que pasa es que es un Estado ineficiente. Y esto es lo que hay que mejorar. No se está haciendo nada en esa línea. Cuando usted mira cuál es el peso sustantivo del llamado Estado obeso, no son los empleados públicos, es la deuda externa. Las cifras lo revelan. Pero sin embargo, aquí la gente dice cualquier cosa. Ayer yo escuchaba gente que le entrevistaban los medios de comunicación, no tenían la menor idea de lo que estaba pasando, pero la menor idea. Y la gente habla cualquier cosa, dice cualquier tontería. Y esta es una de esas, el tal Estado obeso, sin entrar a analizar cuáles son los componentes de ese Estado obeso. ¿Son los servidores públicos? No, no son los servidores públicos. A menudo Ahora, se esto no dice quiere que es decir el que no haya que hacer tamaño, nada efectivamente, en cuanto a la economista. mejora del Estado. Hay que trabajar en eso. Efectivamente, economista, lo que se dice es el tamaño del Estado. Es un Estado enorme, pero vemos que ese Estado no está respondiendo. Lamentablemente, lo que ha ocurrido una vez más, porque no es la primera vez, la muerte de los neonatos, una crisis profunda en el sistema de salud, la crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y una gran cantidad de problemas en otros ámbitos. No obstante de todo eso, el presidente lo que ha hecho es justamente avanzar en lo que él ha calificado eficiencia administrativa y reducimos el número de ministerios ahora a 14, entregándole, por ejemplo, al Ministerio de Educación, que prácticamente ya no podía ni con lo que tenía, uno, dos, tres ministerios adicionales, la Secretaría de Educación Superior, Cultura y Deportes. ¿Usted considera que efectivamente la eficiencia, como usted mismo lo manifestaba hace un momento, pasa por fusionar ministerios, por eliminar ministerios, por sacar gente, además sin evaluaciones? No sabemos cuál es el criterio. Salen personas que han sido bien calificadas y que ganaban por ahí 600, 700 dólares y otras que ganaban por ahí 1,000, 2,000 dólares mensuales. Pero quizás la pregunta es, efectivamente, cuando hablamos de eficiencia del Estado, ¿pasa por estas decisiones o es solo una parte pequeñita de lo que debería ser la eficiencia del Sí, Estado? pues absolutamente para nada, absolutamente para nada. Mire, la propuesta para mejorar la eficiencia del Estado, porque no hay otra además, es las famosas auditorías de gestión y de procesos que tienen que hacer empresas independientes, no el jefe de los empleados.
Tienen que hacer empresas especializadas, nacionales o extranjeras, independientes, calificar los procesos, los trámites, 4, 5, ¿son los correctos o hay 20 y deberían ser reducidos a 6? Calificar la experticia de los empleados y el número de empleados. Eso se hace con auditorías internacionales o nacionales, para lo cual incluso hay apoyo internacional que el Ecuador lo puede tener, incluso el propio Fondo Monetario. Nada de eso ha ocurrido en el Ecuador. Es decir, no se ha dado ningún paso para mejorar la eficiencia del Estado ecuatoriano. Pero lo que debemos terminar de comprender alguna vez, porque resulta difícil a veces que se entiendan ciertas cosas, ¿qué es lo que propone el modelo neoliberal de concentración del poder económico y político en élites de derecha? ¿Qué es lo que propone el modelo? La reducción del Estado, la reducción del tamaño del Estado, como quiera que esté el Estado ecuatoriano. ¿Qué más proponen? Proponen el traspaso de los activos, los principales activos del Estado, al sector privado, para lo cual deliberadamente destruyen lo público. Por ejemplo, el traspaso de campos petroleros a manos privadas, el traspaso del oleoducto a manos privadas, el traspaso de la energía a manos privadas, es decir, los principales activos del Estado ecuatoriano. Esa es una de las aristas fundamentales del neoliberalismo. Al neoliberalismo y a las élites económicas y políticas no les interesa eliminar la pobreza, les interesa eliminar a los pobres. Lo que les interesa es concentrar los recursos. Por eso, usted no le oye al Fondo Monetario ni le oye a ningún funcionario de gobierno que hagan nada para eliminar, por ejemplo, los 1.500 millones de dólares que regalan anualmente a grandes empresas, eso sí, directamente en subsidios. Y si no, pregúntele al SRI. ¿Usted ha escuchado que digan que van a hacer algo en esa línea? No, se le cargan a los empleados. Entonces, yo no puedo considerar que esto obedece a un proceso de racionalización del Estado, de mejoramiento de la eficiencia, sino a las directrices que siempre tienen estas élites económicas y políticas en todas partes del mundo, amparadas bajo este modelo económico del neoliberalismo, que además destruye la inversión pública. Y al destruir la inversión pública, usted ve que mueren los niños en los hospitales por falta de lo básico, que la gente no se puede atender. ¿Por qué? Porque la destrucción de la inversión pública destruye los servicios. Y eso es parte del modelo neoliberal. Y eso podríamos Mire lo que pasa considerar en Petroecuador. economista, eso podríamos considerar economista más bien una especie de estrategia, colapsarle al sector público para que ésta sea una justificación que le permita o facilite al gobierno entregar a manos privadas. Bueno, se lo puedes llamar como quiera, se lo puedes llamar estrategia, pero en realidad son las aristas fundamentales del modelo neoliberal. El modelo neoliberal fundamentalmente propone pasar lo público a lo privado y que el Estado se quede con muy pocas cosas, por ejemplo, la administración de justicia. Pero a las élites económicas y políticas de estos países no les interesa tener institucionalidad y Estado de Derecho, porque entonces ellos pierden control. Por eso tenemos nosotros, no solo en Ecuador, en diferentes países que han seguido este modelo, Argentina, por ejemplo, una institucionalidad precaria, un Estado de Derecho realmente inexistente. Si tuviéramos institucionalidad, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido con los niños en el Hospital Universitario de Guayaquil. Eso sería gravemente sancionado porque es una causa penal. Yo le escuché que salió el gobernador del Guayas, no sé de dónde sale este señor, negó rotundamente que los niños hayan fallecido por falta de los elementos médicos básicos. Bueno, ventajosamente salió luego el ministro de Salud y dijo que sí fallecieron y que así fue. Eh, Nada de esto es casual, Rosana, es el modelo neoliberal, pero además es un modelo neoliberal dirigido por élites de control económico y político. Y eso es lo que el Ecuador tiene. Por eso es que el Ecuador votó o hacia allá se ha inclinado el Ecuador. Yo le decía, a mí me ha sorprendido, bueno, ni siquiera me ha sorprendido, una vez más me ha sorprendido, escuchar lo que decía la gente, el por qué sale a la calle de los unos y de los otros. Ni idea de qué es lo que está pasando con la Corte Constitucional. De paso, déjeme decirle algo. Esta Corte Constitucional no es ninguna maravilla, no es ninguna maravilla. Fue la que permitió todo lo que ocurrió en la campaña electoral. Entonces, el apoyo a la institucionalidad y al Estado de Derecho, que varios ecuatorianos hemos dado en estas horas, no puede entenderse como un apoyo a la forma en que esta Corte Constitucional se maneja. Lo que nosotros queremos es tener instituciones sólidas y verdadero Estado de Derecho para tener una justicia confiable. Y eso es algo a lo que tiene derecho cualquier ser humano. Pero aquí en el Ecuador tal cosa no existe, o por lo menos existe, si existe, existe en forma precaria. Entonces, la pobreza se sigue agudizando
pero además se sigue agudizando la ignorancia, porque la gente no tiene posibilidad de educarse, absolutamente ninguna. Si el Estado les abandona, usted tiene un ejército de ciudadanos que no tienen ninguna posibilidad de educarse, no tienen posibilidad de curarse, de mejorar su calidad de vida. Es el modelo el que está atrás de todo esto, que las élites económicas lo usan como guante, ¿no es cierto?, para sus peleas y es lo que presentan, pero atrás de eso realmente está el poder económico y político de los países. Ahora, economista, otra de las preocupaciones es esa falta de inversión. El país no logra recuperar la inversión extranjera con situaciones como la que hemos vivido, por ejemplo, el día de ayer, con un presidente marchando en contra de la Corte Constitucional, en contra de los jueces constitucionales. ¿Cómo nos deja esto internacionalmente cuando lo que aspiramos, necesitamos y requerimos es seguridad jurídica, instituciones fuertes, independientes, que le den confianza a los inversionistas para venir al país? Por lo que usted acaba de decir, es que en el Ecuador no hay inversión extranjera directa. Mire, el promedio en Latinoamérica de la inversión extranjera directa es, según la CEPAL, es 3.1. El Ecuador el año pasado tuvo 0,1, 30 veces menos. Es decir, aquí no hay inversión extranjera directa. Y las razones son las que usted mismo ha dado. Es decir, no tenemos institucionalidad, no tenemos Estado de Derecho, no se confía en la Administración de Justicia. Entonces los inversionistas productivos no vienen acá. Se van a Colombia, que a pesar de los problemas del año pasado recibió 14.000 millones de dólares. El Ecuador recibió menos de 300. O se van a Perú, o se van a Chile, o se van a Uruguay, o a Paraguay, o donde quieran ir. Pero acá no han venido ni van a venir. ¿Quiénes vienen acá? Vienen los que quieren apoderarse de los campos petroleros en producción, como esa empresa que apareció de la noche a la mañana y que se iba a llevar el 85% de las utilidades y el Ecuador le iba a dejar el 15%. Vienen los que quieren apoderarse nuevamente del manejo del oleoducto, me refiero al OCP, y que, según dicen los técnicos, los propios técnicos de Petroecuador dicen que eso le costaría al Estado ecuatoriano una pérdida de 2.000 millones de dólares. ¿Quiénes más bien? Los que quieren apoderarse y privatizar el sector eléctrico. No hay motivo para prohibir la inversión extranjera privada en energía, más bien el Ecuador necesita, pero usted no puede simplemente eliminar lo público, porque los costos se multiplican y porque ya sabemos lo que pasa, el pez gordo se come al más pequeño. No. Ellos vienen aquí cuando usted les entrega ese tipo de activos. Así el gobierno se pare de cabeza, no les importa un comino. Lo único que les importa son sus utilidades, en lo que yo doy en llamar el lomo fino de la inversión en Ecuador. ¿Qué es esto? Eso es lo que les interesa. Usted ve que viene aquí alguna empresa que contrata trabajadores, que viene realmente desde el inicio a generar aquí crecimiento económico, primero inversión, crecimiento económico, empleo. Y si viene alguna será por excepción. No tenemos inversión extranjera. Son ellos, los grandes especuladores del capital financiero los que vienen. ¿Por qué no revisan? Y le hago yo una invitación, sobre todo al inteligente pueblo concano, porque Cuenca tiene una población bastante más alerta y bastante más educada que el resto del país. Yo les hago una invitación, revisen las condiciones en que vienen aquí las empresas mineras y vean el estado deplorable en que se le deja al Ecuador. La minería en el Ecuador, usted ve que se anuncia y se dice que se ha exportado 2.000 millones, 3.000 millones, dicen los dirigentes de la minería. 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, y el Ecuador no sabe de qué. No sabe si se exportó oro, se exportó wolframio, se exportó plata. Ahí está en la mena, que se llama el material petro, una mezcla de todo. ¿Cuánto le queda al Ecuador anualmente? El año pasado, 219 millones de dólares. Y este año será 250. En los años pasados fue incluso peor. Habían años en que le quedaba al Ecuador 40 millones. Esa es la lotería de la minería para el Ecuador, sin contar todo el desastre ambiental que ustedes, los azuayos, saben mejor que nadie. Y que, sobre todo en las poblaciones indígenas y en la Amazonía, las personas que viven ahí están diariamente diciéndole al país su crítica situación, la grave destrucción de la naturaleza, las enfermedades que se esparcen como consecuencia de todo lo que está ocurriendo. ¿Y para qué vamos a hablar de la minería ilegal, que es 10 veces o 100 veces peor? Porque su base está en el uso del mercurio. Entonces, ¿qué se hace? Nada. ¿Qué se hace? Nada en cuanto a lo que tiene que ver con los contratos de la minería legal. Y la minería ilegal
Es probablemente uno de los graves problemas en que el gobierno tiene que entrar con mano firme a tratar de solucionarlos. Entonces, todo esto le da a usted un cuadro de conjunto de por qué el Ecuador se encuentra en esta situación. Porque cuando hablamos del Ecuador no podemos hablar simplemente de unas pocas élites o de unas élites económicas y políticas, dos. Y el resto de la gente que no se puede educar, los niños que no pueden ir a la escuela, la gente no puede curarse, no digamos que no puede ir a la escuela. No pueden ir a los colegios, a las universidades. Mire lo que publica el INEC. El INEC publica que el salario promedio en el Ecuador es menos de $400. No es 470, que es el salario básico unificado, más los beneficios de ley. Publica que es menos de $400. Ok. Pero de los que tienen empleo. Pero usted tiene 7.3 millones de ecuatorianos que viven con menos de $90 al mes. Ahí está la pobreza multidimensional. Esa gente no tiene ninguna capacidad de ahorro. Usted le subió el IVA y lo que hizo fue deteriorar su calidad de vida, hacer que reduzcan el consumo, que precaricen el consumo, porque no tienen ahorros para cubrir el incremento de los costos. Eso es lo que ha sucedido aquí. Por eso yo le hablo de unos sectores delicarios económicos y políticos, donde no están pues todos estos grandes sectores pobres de Ecuador, que está diciendo el propio INE. Este es el modelo neoliberal. Este es el modelo neoliberal. Eso es lo que la gente tiene que entender. Ahora, la pregunta que hay que hacer aquí, Rosana, es ¿qué clase de país quieren tener los ecuatorianos? Si los ecuatorianos están satisfechos con este modelo, entonces no hay que hacer nada más, hay que seguir con el modelo. Si la mayoría de los ecuatorianos no están satisfechos, entonces tienen que exigir un cambio y entonces exigir, porque los neoliberales tienen derecho de ser candidatos a la presidencia o a lo que quieran ser candidatos. Pero quienes no son neoliberales, quienes no tienen esa convicción, también tienen derecho de ser candidatos. Entonces la gente tiene que escoger bien. Y por último, déjeme señalarle algo que está ocurriendo aquí en el Ecuador. Lo que está ocurriendo con los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales. Mire, los llamados GATS, que son estos, reciben el 21% de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado. Y aparte de eso, reciben el 10% o deben recibir por ley el 10% de los ingresos temporales, donde está incluida la deuda. Y reciben sin darle cuentas a nadie. Porque nadie cree que le dan cuentas a la Contraloría. Además, la Contraloría lo que hace son análisis ex post, no ex ante. Entonces, utilizan la plata en la forma que quieren. Y a pesar de que deben utilizarlo para gastos de inversión, básicamente lo utilizan para gasto corriente. No existe ningún control. Esto se lleva anualmente más de 3.000 millones de dólares del presupuesto del Estado. Es decir, es terrible. No tenemos ningún control. Entonces, hay que exigir a los municipios y consejos provinciales también mejorar la calidad de los servicios y la calidad de la administración municipal o provincial. Para eso hay varios indicadores de cumplimiento que el Ministerio de Finanzas debería exigir, como exige el BID al Ecuador, o como exige el Banco Mundial al Ecuador, o como exige el propio Fondo Monetario Internacional. Que aunque yo no esté de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario, todas estas instituciones tienen sus condicionalidades. Pero el Ecuador entrega importantes recursos a los llamados GAT sin ningún beneficio de inventario. Y penosamente, mire, yo me di el trabajo de leer ese espeso libro de los tres economistas del BID, un libro más bien dedicado a la academia, con muchísimas cifras, pero bastante cansado, que hablaba de las pérdidas de los países por malas inversiones y por corrupción. Y ellos señalaban que en promedio en los países, no mencionaban a ninguno, en promedio decían que se pierde entre 3 y 4% del PIB en malas inversiones y corrupción. Desgraciadamente, en los municipios y consejos provinciales hay altos niveles de corrupción y todos lo sabemos. Y Aquí en bueno, el no Ecuador se han solamente en hecho los aceras y GATS, vemos, por bordillos, como ejemplo, todo lo que ha pasado recientemente con Progen y todo el historial de las contrataciones de los ministerios en transporte, en energía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es un problema enorme. A eso hay que añadir los porcentajes altísimos Sí, pero lo que de usted está evasión. diciendo está dentro del gobierno central, del cual ya hemos hablado. Yo le estoy hablando en De los general GATS. del sector público no financiero donde están los municipios. Lo que le digo es que aparte de controlar a esos sectores donde están Progen y todos los demás, aparte de las pérdidas que ha tenido el Estado, es decir, la gente es del Estado. El Estado no es la gente es del Estado. Aparte de esas pérdidas, también hay otros sectores, le digo. Entonces esto le da lo que llamaba hace un momento un cuadro de conjunto
de las pérdidas brutales que tienen los hombres y mujeres del Ecuador, que recursos que deberían ir para la obra pública, que deberían ir para servicios de salud, de educación, en fin, lo que usted mismo está señalando. Pero nada de eso estamos viendo, Y ¿no? Y los economista, otro de controles. los problemas que se ve y que hemos visto sobre todo en estos últimos años es esa bajísima ejecución presupuestaria. Vemos en defensa, vemos en salud, con todos los enormes problemas que tenemos, que las ejecuciones presupuestarias ni siquiera llegan al 50%, otras ni siquiera al 10%, algunos ministerios. Esto es un problema de ejecución, de eficiencia, es un problema de las leyes, es un problema del CERCOP, pero vemos que tampoco se ejecuta, de ese poquito que hay, de ese poco que hay, tampoco se ejecuta. Efectivamente es así como usted dice, pero déjeme señalarle algo. No se ejecuta por varias razones. Uno, porque deliberadamente no quieren ejecutar, deliberadamente. La otra, porque en el papel se pone el valor codificado, pero ese no es el valor transferido a las instituciones públicas. Si es una cosa es lo que se pone en el papel y otra cosa es lo que se transfiere. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el presupuesto ejecutado, realmente transferido y utilizado. Y usted va a ver que la diferencia es enorme. Entonces el Ministerio de Finanzas dice, valor codificado para el año 2025 tanto. ¿Y cuánto realmente transfirió a las instituciones? Luego viene el segundo problema ya en las instituciones, la ineficiencia de las instituciones, el entrabamiento de leyes, reglamentos, concursos, en fin. Y luego hay un tercer problema que probablemente es un problema mucho mayor que los anteriores. Por ejemplo, en el sector de salud hay verdaderas mafias que se roban todo lo que pueden. Si usted le escucha lo que está diciendo el nuevo director del Seguro Social, dice que él ha llegado y ha podido ver que roban desde el conserje hasta el gerente, dijo, y que hay un masivo robo, y es verdad, pues, hay un masivo robo en los contratos, hay un masivo robo en los medicamentos, se compran medicamentos que no se usan, pero además se pagan 2 y 3 veces el precio por los medicamentos. Y ese problema lo sigue teniendo el Ecuador. Entonces, mire usted a dónde nos lleva la falta de institucionalidad y Estado de Derecho. Aquí se entregaron los hospitales como botín político, no nos hemos olvidado de eso. Se entregaron como botín político en el Congreso Nacional, en este desastre de asamblea que nosotros hemos tenido todo este tiempo, con las excepciones de rigor que siempre hay. Se repartieron los hospitales como botín político a cambio de votos. Y la gente estuvo viendo, porque esto ocurría en las narices de la gente. Eso es lo que vivimos en el Ecuador. Entonces, acá tenemos un problema serio de corrupción en las instituciones que tienen que ver sobre todo con la salud, que están diciendo las propias autoridades. Y eso es algo que tiene que corregirse realmente en forma importante. Luego viene el problema ya fiscal, el problema de no entregar los recursos, el problema de no utilizar los recursos, la ineficiencia administrativa, y por eso se concluye en lo que usted acaba de señalar. La ejecución presupuestaria, lo realmente ejecutado, es un desastre. Verá, le voy a dar una cifra. El plan anual de inversiones de este año del Ecuador es 1.800 millones de dólares. Ahí hay más o menos 400 millones para obra pública. ¿Sabe cuánto se ha ejecutado hasta el mes de mayo de los 1.800 millones de dólares? 114 millones. 114 millones son los activos no financieros que el propio Ministerio de Finanzas revela como ejecución del plan anual de inversiones. Es decir, que un 6% en los primeros 5 meses del año. Las carreteras del Ecuador, ¿no? Los sistemas de comunicación del Ecuador están parcialmente destruidos. Y la inversión que se ha hecho de esos 400 millones es de 50. ¿Cómo avanzamos? Entonces, la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Porque ese es el modelo, Rosana. Ese es el modelo neoliberal. Entonces, aquí lo que se busca es pasar todo a lo privado y descalificar lo público. Mire, la CNT, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, era una empresa que le daba importantes recursos por utilidad al Ministerio de Finanzas y al Estado ecuatoriano. Deliberadamente ha sido destruido. Exceso de personal, trámites, falta de calidad y sobre todo falta de inversiones necesarias, pero además inversiones que sean honestas y sean las necesarias. Bueno, economista, Deliberadamente se ha hecho eso.
Tengo que ir Entonces, cerrando, este diálogo y quisiera extenderle una pregunta para que sea ojalá una respuesta cortita porque tengo ya que cerrar este dígame. diálogo. Hay algunas personas que han sentido mucha inquietud respecto de este decreto que firmó el presidente de la República en este feriado que reduce aún más las adquisiciones vía plataformas virtuales o online a $2 y paquetes máximo de 2 kilogramos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Esto es beneficioso, no es beneficioso? ¿A quién beneficia, a quién No, perjudica? mire, no estoy de acuerdo porque eso fundamentalmente beneficiaba a las personas de menores ingresos. ¿No ve que la gente que tiene plata se compra los perfumes en el exterior? O Ujú. la gente que aunque no tenga plata tiene una situación económica que le permite viajar, se compra ropa, se compra esmaltes para las uñas, se compra lo que quiera comprarse en el exterior. Y viene trayendo su maleta de cosas cada cierto tiempo. Pero el grueso de la gente ecuatoriana no puede irse a ningún lado. No, vea, el 20% de la población ecuatoriana se puede movilizar a las playas ecuatorianas, en el estado en que se encuentran las playas ecuatorianas, es decir, con los niveles de peligrosidad y de delincuencia que hay. Pero el resto de la gente se queda en la casa porque no tiene recursos para irse a ningún lado. Algunos de ellos, podían realizar estas compras, ¿no? Pequeñas compras, eran pequeñas compras. El gobierno primero le puso una tarifa de $20 hace pocas semanas en compras de hasta 4 kilogramos, ¿no es cierto? Ahora la tarifa sigue, pero ha bajado la capacidad de compra en el exterior. La gente compraba en Amazon o la gente compraba en cualquiera de estas empresas que hacen el delivery, hacen la entrega de las compras en los respectivos países. Entonces, ¿les afecta esto a la gente rica o a la gente que tiene mayores recursos? Para nada. No son ellos los que están comprando ahí, son los pobres, la clase media, la que está comprando ahí. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con la medida. Mientras tanto, le vuelvo a decir, se subsidia, por ejemplo, el diésel a la minería. La minería, el sector minero es un altísimo consumidor de diésel en el Ecuador. Pero además, lo que le decía hace un momento, 1.500 millones directo a la vena en subsidios a grandes empresas. No es subsidio a las empresas, es a las grandes empresas a través de los llamados incentivos tributarios. Se les regala 1.500 millones de dólares al año en exenciones tributarias, en perdones, en descuentos. Todo esto sin contar el deporte nacional en que se han convertido las remisiones tributarias, en donde se perdonan multas, intereses, recargos. ¿Qué multas, intereses, recargos tiene la gente pobre en este país? Ninguno. Ninguno. Se duras apenas tienen para comer. La situación de pobreza en el Ecuador es el problema número uno que tiene el Ecuador. No es el número dos, es el número uno, del cual se Economista, derivan una queremos. serie de desgracias adicionales. Bueno, quiero Así agradecerle, que economista, el tiempo se nos ha ido y quizás se nos quedaron ahí un montón de temas que nos hubiese gustado abordar. Seguiremos teniendo nuevas oportunidades. Gracias por acompañarnos, gracias, un economista. buen día. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Hemos hablado con el analista económico, fue ministro también de Economía y Finanzas, Marco Flores. Nos vamos a una pausa.